A pesar de que la comunicación es un factor importante en la sociedad, en ocasiones el mensaje no llega de manera clara entre los individuos, dificultando las tareas necesarias para su funcionamiento. Estos inconvenientes pueden suceder incluso cuando el emisor envía el mensaje de manera completa, ya que también depende cómo el receptor perciba dicho mensaje. Hemos preparado una serie de preguntas cuyas respuestas nos ayudan a tener un mejor control sobre la información que manejamos, el mensaje que transmitimos, el código con que lo hacemos y la intención final que tenemos con nuestro receptor. A continuación, entrevistamos a Luis Rodríguez realizando varias interrogantes para saber qué piensa como profesional y versado en el tema. ¿Por qué al momento de dar el mensaje la comunicación tiene que ser clara? Uno de los factores fundamentales que debe tener la comunicación es que el mensaje que se dé a conocer debe ser entendible, claro y muy sencillo para que el receptor tenga la oportunidad de poder entender bien claro ese mensaje. Es uno de los grandes problemas que existen en el proceso comunicativo cuando no se entiende qué es lo que se dice. Por esa razón, la comunicación es la clave fundamental para poder hacer bien las tareas, tanto a nivel empresarial, a nivel ejecutivo y también en las labores diarias que se hacen en nuestras casas, en nuestro hogar, en nuestras viviendas y en todas las interacciones que nosotros tenemos o que llevamos a cabo. ¿Qué consecuencias tiene un mensaje que no es entendible por los receptores? ¿Qué pasa cuando un mensaje no es entendible? Pues lo que pasa es que hay una distorsión completa de parte de quien escucha el mensaje. El receptor, el emisor en primer lugar, no pudo dar a conocer un mensaje claro. Por lo tanto, la respuesta que va a dar el receptor tampoco va a ser clara, no va a ser entendible y por lo tanto allí no hay comunicación. La comunicación se da cuando entre el emisor y el receptor existe esa interacción que es igual entre uno y el otro. Al no darse, la comunicación, ¿verdad?, es completamente defectuosa. ¿Qué requisitos debe tener un mensaje comunicativo para que sea entendible? Los requisitos que debe tener un mensaje para que sea entendible, en primer lugar, tiene que estar de acuerdo con la idea que tiene el receptor en este momento. Otro de los requisitos fundamentales es que tenga una buena dicción, que además sea entendible completamente por el receptor. Los requisitos son fundamentales para que exista esa interacción dentro del proceso comunicativo, porque de lo contrario, si no existe, no se va a poder dar. Y aquí hay que tener claro una cosa: un mensaje comunicativo no solamente es oral o escrito, también es a señas, puede ser de cualquier otro tipo de lenguaje que sea, por ejemplo, entendible por los demás. En este caso, puede ser que nosotros no comprendamos, por ejemplo, el idioma chino, pero por medio de señas lo podemos hacer. Entonces ahí el requisito tiene que ser bien explicado y en base a las señas. Por ejemplo, tenemos el lenguaje de los sordomudos. Lo mismo, tiene que ser entendible por ambos, entre el emisor y el receptor. Los requisitos son fundamentales para que pueda darse esa animación dentro del proceso de la comunicación. ¿Cómo se puede alcanzar la nitidez del mensaje comunicativo? Bien, la nitidez del mensaje. Este es el proceso clave dentro del proceso de la comunicación. Por ejemplo, cuando en una empresa se mandan memorándum o se mandan comunicación interna, esta tiene que ser entendible por las personas hacia quien va dirigido ese mensaje. Y aquí ese es el gran problema. La comunicación la comunicación empresarial, por ejemplo, es indispensable que sea completamente clara. Si no existe eso, hay distorsión, es decir, hay una oscuridad dentro del proceso de la comunicación. Los memorándum, las cartas que se envían y otra serie de elementos dentro del proceso del idioma y su comunicación tiene que ser entendible por todos. Los empresarios, por ejemplo, son aquellas personas que buscan comunicarse y la comunicación, en ese aspecto, tiene que ser completamente nítida, no nítida en escribirse, nítida en comunicarse, en que el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje a señas o cualquier otra forma de comunicación tiene que ser entendible y claro entre ambas partes. ¿Qué importancia tiene la comunicación con un mensaje sencillo y claro en la vida diaria? Cuando un mensaje es claro,
ni se nota ni se siente el proceso comunicativo. Se da como algo normal dentro del proceso de la comunicación. Ahora, si el lenguaje no es sencillo, ahí sí hay grandes problemas. Lo que debemos de buscar todos como personas es que nuestra comunicación sea efectiva, que esa comunicación sea ideal y que sea entendible por todas las personas hacia quien va dirigido un determinado mensaje. Realizamos algunas de estas mismas preguntas a la licenciada en periodismo Marta Rodríguez, otorgando su punto de vista acerca de la comunicación. El mensaje en la comunicación debe ser breve, claro y preciso para que el receptor lo capte de una certera vez. Si no, se da lo que se llama la desinformación. Cuando una comunicación no es entendible por el receptor, se da lo que es la distorsión en el mensaje. Entonces viene en el receptor las dudas, la falta de eficiencia y la desmotivación en que cae el receptor. Es por ello que la comunicación debe de ser clara, precisa y concisa para que la información no se distorsione. El requisito más importante del proceso comunicativo es la claridad. El emisor debe dar un mensaje claro al receptor para que el proceso de comunicación sea efectivo. El segundo requisito más importante en el proceso comunicativo es hablar con moderación. Se debe hablar de una forma clara, precisa y concisa para que el mensaje sea claro y que el receptor lo entienda. La importancia de la comunicación en la vida cotidiana es muy importante debido a que se puede transmitir la información. La información es importante de que sea fluida en todo el proceso, ya que se transmite la información y en lo que es la vida académica o en la vida estudiantil es muy importante porque lo que va a hacer va a haber un flujo de comunicación y por ende si es entendible, va a haber un flujo de comunicación y, por tanto, si hay una buena comunicación, se va a llevar al éxito. Esto lleva al éxito. La importancia de la comunicación nos lleva al éxito porque hay un flujo de información y la transmisión de la comunicación entonces va a ser clara, entendible por todos los receptores. Para ampliar algo de perspectiva en el tema, entrevistamos a un estudiante de comunicaciones que hablará sobre su experiencia con la comunicación. ¿Se te hace difícil la comunicación? Si se me hace difícil la comunicación, creo que personalmente no mucho. Más que todo va a depender de qué tipo de comunicación se quiere transmitir, puesto que hay distintas formas de cómo comunicarse, ¿no? En realidad creo que si respecta a la facilidad de expresión casi no tengo muchos problemas porque me gusta bastante exponer y creo que implica mucho de repente la trayectoria que se ha tenido desde que uno está estudiando. Por ejemplo, en lo personal me cambié muchísimo de colegios y de escuelas, lo que me hizo tener bastante facilidad a la hora de socializar con otras personas, por lo que personalmente no me cuesta. Y considero que hay personas que de repente por experiencias que han tenido, de repente de bullying o intrafamiliares, se les hace un poquito más difícil comunicarse porque no tienen esa facilidad de expresión, pero en realidad la comunicación es un hábito muy bueno y a mí lo personal no se me hace difícil. ¿Sos una persona introvertida? Entonces se te hace fácil mucho la comunicación, como ya lo dijiste. Ahora bien, extrovertida, lo siento. Entonces, cuando te encontrás con una persona introvertida, ¿qué manera o qué medio utilizas para llegar a ella y hablarle? Bien, considero que si voy a entablar una comunicación por primera vez con alguien que no conozco y es una persona bastante introvertida o tímida, es muy importante hablar, por ejemplo, como lo de siempre, ¿no? Como cosas del clima, la calor, o qué tal el día, siempre porque son temas en los cuales no influye en temas personales, son cosas muy comunes que te relaja a la hora de platicar porque es algo normal sobre lo cual vas a tener una respuesta inmediata y muy sencilla, la persona no se va a poner para nada nerviosa. Aparte, generalmente la comodidad que la persona tiene es muy importante, uno tiene que ser muy perceptivo a la hora de ver cómo la persona está contestando, qué tipo de lenguaje de repente gestual está manejando, porque si está muy tímida obviamente es mejor parar la conversación o hablar cosas muy sencillas. Y considero que con una persona introvertida tampoco es muy bueno ser
o hacer bastantes preguntas, sino que ser muy moderado a la hora de hablar con ellos y hablar cosas solamente cómodas en general. Siendo una persona extrovertida, sucede que siempre hay momentos en los que hay que trabajar en equipo y es muy probable que te encontres a otras personas extrovertidas trabajando con vos. Entonces, ¿qué sucede cuando estas personas que tienen mucha facilidad para expresar su opinión expresan algo y tal vez es chocante o conflictivo con una idea que vos tengas? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué podés hacer vos o qué haces vos para encontrar el equilibrio y llegar a una solución? Efectivamente es una parte un poquito interesante el hecho de que haya un grupo en el cual hay muchas personas extrovertidas. Generalmente las personas podrían llegar a pensar que sería un caos porque todos van a querer hablar al mismo tiempo, todos van a querer opinar, pero en realidad una persona extrovertida y que habla mucho también es una persona que puede ser muy prudente. Generalmente al ser extrovertido también se tiene el conocimiento de escuchar. En lo personal me gusta hablar bastante, pero también me gusta escuchar, y siendo extrovertido me gusta también escuchar las opiniones de los demás. Aparte de la inteligencia y la prudencia de saber callar para escuchar y tener un momento para expresarte, no significa que el ser extrovertido vas a tener que hablar todo el tiempo o interrumpir a los demás o hacerte escuchar más. Al contrario, he tenido la oportunidad de trabajar ya en grupos donde hay personas muy buenas, también muy extrovertidas, con ideas bastante geniales, y al final siempre es más que todo la educación, sobre todo. Personas extrovertidas con una muy buena educación hacen excelentes trabajos juntos. Estos son algunos ejemplos de problemas que surgen cuando no hay una comunicación adecuada. Número 1. No opinar al trabajar en grupo. Al momento de trabajar en grupo, la comunicación es muy importante para la realización del mismo. Una falla en la comunicación puede dañar o atrasar dicho trabajo. Número 2. No utilizar el tono adecuado. El tono puede cambiar el significado completo de un mensaje. Se puede moderar el tono de manera que no sea muy agresivo ni muy pasivo. Número 3. No utilizar las palabras adecuadas. La selección de palabras es muy importante, ya que aunque dos palabras tengan significados similares, pueden cambiar el significado de todo un mensaje. Utilizar eufemismos puede aminorar el efecto negativo en una audiencia o disminuir la potencia del mensaje, por lo que se deben usar con moderación. Como conclusión, la comunicación solo existe cuando el receptor entiende exactamente lo que el emisor trataba de transmitir. Por lo tanto, el emisor de un mensaje debe ser claro, sencillo y conciso para que el receptor sea capaz de entenderlo, evitando así la desinformación y malentendidos, ya que la comunicación es la clave para realizar adecuadamente el trabajo necesario en las distintas labores que mantienen la sociedad a flote.